Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña en esta edición de Visor Universitario a través de Cambio de Michoacán. Yo soy Georgina Morales y me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio que está dedicado a las actividades positivas, buenas, que son el 99.9% de las que ocurren en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y hoy me da mucho gusto recibir en este estudio al doctor Juvenal Jaramillo Magaña. Él es doctor en Historia del Colegio de Michoacán y también es un nicolaita distinguido. Recientemente, el pasado 20 de noviembre, recibió el premio Ernesto de la Torre Villar que otorga el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, para servirle. Muchas gracias. Pues platíquenos, doctor, vamos a entrar en materia. Este premio consistió se le entregaron por algún trabajo en específico. ¿Cómo fue la circunstancia en torno a este premio? Sí, este es un premio que lo convoca el INERM cada 2 años. Es un premio que se ha llegado a declarar desierto y se concede a la mejor investigación histórica sobre la independencia de México. Yo lo gané por un trabajo, concretamente mi tesis doctoral, que versa sobre la independencia de México, aunque no solamente sobre la independencia de México. Es un trabajo en el cual hablo de los antecedentes de la independencia. Lo trato desde 1790, es decir, desde 20 años antes del inicio de la insurgencia, todo el periodo insurgente y hasta 1833, es decir, hasta que se ven ya las primeras grandes consecuencias de la independencia de México, pero también de esta fisura que se venía causando en las relaciones Iglesia-Estado desde los últimos años del dominio español. Okay. Eso ha sido un trabajo, me imagino, de mucho tiempo, de años. Sí, es un trabajo al que le dediqué 10 años para recoger información y le dediqué 16 meses de manera ininterrumpida para redactarlo, año y medio, trabajando diario. Me propuse redactar diario por lo menos 2 o 3 cuartillas, incluyendo vacaciones, fines de semana, etcétera. Y es un trabajo que al final de cuentas se compone de 10 capítulos y de alrededor de 1,200 cuartillas. Una tesis muy amplia, ¿no? Sobre toda la historia. ¿Cuáles son los puntos específicos o a destacar de su trabajo? Sí, concretamente estamos hablando de un trabajo en el cual estudio al alto clero de Michoacán, cómo respondió el alto clero de Michoacán a la política de las reformas borbónicas, las reformas que instrumentó el Estado español hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y que afectaban pues tanto los intereses de la Iglesia como también los intereses de la sociedad en general, ¿no? Entonces es un trabajo dividido en 2 partes, en la primera de la cual yo trabajo a 65 personajes del alto clero, es una especie de biografía colectiva, y después ya estudio concretamente a la corporación en una segunda parte. Y aparecen, pues una gran cantidad de temas y de subtemas. Los grandes hilos conductores, digamos, de este trabajo son precisamente los grandes temas políticos de este amplio periodo de cerca de medio siglo, ¿no? Yo ya mencioné uno de los grandes temas, que es el de la guerra insurgente, pero también de los reacomodos políticos que se dan durante la guerra insurgente, la grave crisis económica que se viene sufriendo desde finales del dominio español, pero que se profundiza con la guerra insurgente, y también que tiene pues todavía una secuela muy importante en por lo menos los primeros 30 años del México independiente, ¿no? Okay. México siempre, o la historia pues es como cíclica, puede decir. Usted que ha estudiado pues la historia de nuestro país, la historia
de la independencia, de la revolución. ¿Cómo ve ahora la situación política? O sea, ¿se pueden seguir repitiendo los ciclos? ¿Es totalmente diferente a las condiciones que ha tenido México de las que usted ha estudiado? ¿Cómo ve a nuestro país actualmente? Veo un país en una grave crisis, tanto económica como política, y sobre todo de valores, ¿no? Lo preocupante en este país es que no hemos avanzado gran cosa, por lo que hace precisamente a aspectos como la honestidad, el respeto por la vida, la propiedad, el trabajo, en fin. Es muy preocupante ver que hemos avanzado mucho en lo tecnológico. En general, la humanidad ha avanzado muchísimo en el ámbito tecnológico, en el de las comunicaciones, etcétera, pero no hemos avanzado absolutamente nada por lo que hace a los valores, ¿no? Si hablamos de corrupción en el pasado remoto o en el inmediato, pues y lo comparamos con lo que pasa en nuestro país actualmente, nada más las circunstancias han cambiado, pero el fondo del problema no ha cambiado. La clase política sigue siendo, en mi opinión, desesperante, ¿verdad? La clase política actualmente sigue como en el pasado, atendiendo intereses cupulares de las oligarquías, y siguen mostrando un desinterés y un desdén por los grandes problemas que afectan a la sociedad, ¿sí? Entonces, la historia tiene eso de interesante, que nos enseña los errores que se han cometido en el pasado, cómo se ha manejado este país en el pasado, pero para que aprendamos. Pero me parece que la clase política actual, desde que yo lo recuerdo, muestra o desinterés por la historia o una especie de indiferencia, ¿verdad? Francamente, me parece que llega el momento en el cual se concentran en solamente acumular más poder y pierden de vista las políticas sociales. Pierden de vista justamente a la gente, ¿no? Exactamente, sí. En estos movimientos revolucionarios que ha tenido nuestro país, bueno, todos los países, es un poco, se va a la vez de que van los poderes o el gobierno siendo indiferente con la gente, a la vez la gente va viendo un hartazgo en la gente, va viendo abrir los ojos y no estar conformes, y que ha desembocado en movimientos, ¿no? Finalmente, que han tenido que revolucionar al país o a los países. ¿Se prevé así también en la época, que ya estuviéramos cerca de algo así? No lo veo tanto así. Sí noto un hartazgo en un sector considerable de la sociedad, pero también advierto a otro sector también muy amplio de la sociedad, que se conduce con una actitud un tanto cuanto clientelar, ¿no? Es decir, mucha gente se conforma con lo que de manera asistencialista le proporciona el gobierno. Es verdaderamente patético ver que cuando se vienen los procesos electorales, mucha gente, a cambio de una despensa o a cambio de una dádiva verdaderamente miserable, vende su voto, da su voto. La clase política actual ha diseñado todo un sistema para, aunque se equivoca una y otra vez y aunque afecta los intereses del grueso de la sociedad, sin embargo, tener cautivo a un amplio sector que le garantice los votos suficientes para mantenerse en el poder, ¿no? Aquí veo un problema de educación, ¿sí? Y volvemos al de principios también. Me parece que un amplio sector de la sociedad tiene escolaridad pero no tiene educación,
y son dos cosas muy diferentes. Yo he escuchado a muchos profesionistas que son muy acríticos, ¿verdad? Son muy acríticos con el sistema político mexicano. Parecen estar viviendo en un nicho de confort porque tienen un empleo, ¿verdad? Porque colocan a sus familiares en algún empleo, ¿verdad? Y porque creen que el sistema político actual pues les permite sobrevivir, ¿verdad? Con carencias muchas veces, pero les permite sobrevivir, ¿no? Y aunque muchas veces se manejan con cierta desesperación y cuestionamientos hacia alguna medida en particular, pues no hay una actitud, repito, ni crítica ni combativa de estas cosas, ¿no? Entonces, yo observo en la actualidad a una sociedad mexicana entre la espada y la pared muchas veces, porque la gente que de verdad es propositiva, es combativa, pues es poca, ¿sí? La gente que está harta de la situación en este país es mucha, pero no toda se conduce de manera, digamos, frontal, ¿no? ante esta situación. Y que, bueno, finalmente un papel importante yo creo que en la actualidad pues, son los medios, ¿no?, de comunicación. Yo creo que principalmente la televisión puede ser un factor de, pues, de manipulación en ese sentido, ¿no? De que la gente no se inconforme, ¿no? O no el grueso, pues, de la gente, ¿no? Sí, por supuesto. Los medios masivos de comunicación también, y sobre todo los grandes monopolios, han abonado mucho a que las cosas no cambien. Sabemos que los noticieros más vistos por la sociedad mexicana son noticieros que dan noticias muy sesgadas, que simplemente dan un dato a medias, pero no informan a sus televidentes o a sus radioescuchas para tener un pueblo crítico e informado, ¿no? Simplemente dan, repito, de manera muy parcial, sesgada algunas noticias y sobre todo ponen énfasis en aspectos más amarillistas que en temas más de fondo y que formen opinión, ¿no? Entonces sí, por supuesto, tienen una gran parte de responsabilidad los medios masivos de comunicación en que el pueblo mexicano maneje mucha información, pero información chatarra, no información que realmente los haga ser ciudadanos críticos, propositivos, racionales. Claro. Doctor, pues la verdad, muy interesante todo este tema. Quisiéramos seguir platicando más con usted, se nos acaba el tiempo, pero antes de concluir, me gustaría que nos platicara un poquito del día que recibió el premio, la ceremonia, fue, entiendo, le entregó el secretario de Educación. Platíquenos un poquito brevemente sobre esto. Sí, cómo no. Pues la ceremonia se llevó a cabo el 20 de noviembre, como es sabido, en el edificio principal de la Secretaría de Educación Pública. Fue una ceremonia que estuvo encabezada por el secretario de Educación, Emilio Xoifet Chemor. Fue para mí una agradable sorpresa ver que asistió muchísima gente. Fue impresionante la cobertura de los medios de comunicación, fue emotiva en ese sentido porque para mi sorpresa hubo mucha gente de la universidad, michoacana, le dieron mucha cobertura y esto me llenó de satisfacción, aunque debo de aclarar que yo no soy investigador de la Universidad Michoacana, yo soy profesor de asignatura nada más en la universidad,
Pero me parece que esto servirá para simbrar un poco también las estructuras de la universidad, porque hay muchísimos investigadores en la universidad que pues vemos que lamentablemente no generan muchas veces este tipo de noticias para la universidad. Bueno. Pues felicidades, doctor. Sí. Muchas gracias por haber estado aquí. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos para servirles. Muchas gracias. A usted también le agradezco mucho su atención. Los esperamos en un espacio más de Visor Universitario a través de Cambio de Michoacán. Gracias.